Jorge Altamira, uno de los principales referentes de la izquierda argentina, y teníamos ganas de hablar con él de todo esto que está pasando en la Argentina, que indudablemente nos tiene a todos muy convulsionados, en un marco de zozobra y realmente con un optimismo que no existe, y eso me parece que es grave para cualquier país. Cuando la gente empieza a vivir en un marco de pesimismo, que es lo que nos ha provocado precisamente todas las acciones de este gobierno. Jorge, ¿cómo estás? Alberto Trombetta te saluda. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien. Jorge, arranquemos por esto. ¿Cómo sintetizas todo esto que está pasando? Porque tiene aristas de todo tipo, ¿no? Digo, este acuerdo con el fondo, la situación en la que estamos, la crisis social, los saqueos que el gobierno pretende endilgar políticamente y no haciéndose cargo absolutamente de nada. Arranca por donde quiera y vamos después. Bueno, un disparador es que si uno vuelve al fondo después de haber firmado un acuerdo hace 3 meses por 3 años, quiere decir que ese acuerdo fracasó. Los que diseñaron el acuerdo sí, o no sabían lo que estaban acordando o tenían previsto este derrumbe y, digamos, no lo explicitaron en su momento. Cuando se firmó el acuerdo con el fondo, el dólar estaba a 28 pesos. Ahora está a 40 pesos. Sí. Y entonces tienen que ir a renovar, porque de lo contrario, Argentina entraría en una cesación de pagos. Sí. Eso ya está admitido. Cualquiera que se lea a la gente que conoce la tela fina de lo que está ocurriendo, Argentina no tiene condiciones para hacer frente a la deuda externa, que bajo el gobierno de Macri pegó un salto descomunal. Hoy es aproximadamente el 71% del Producto Bruto de Argentina. Nunca nadie se endeudó tanto en tan poco tiempo, ¿no? Tiene un récord Macri en ese sentido, ¿sí? Mira, quizás el que compita con Cavallo, sí, que realizó 2 grandes préstamos en el 2001. Sí. Pero fuera de ese momento excepcional, sí, esto es un récord absoluto de Argentina. Hay mucha gente... Perdón, Jorge, digo, porque vos fuiste protagonista, ¿no? Digo, en cuanto a que de alguna manera eres una de las voces más buscadas. Digo, ¿vos ves similitud esto que estamos viviendo hoy a lo que pasó en el 2001, desde el punto de vista institucional, económico y demás? Sí, la palabra similitud es correcta. Sí. Es decir, similitud no quiere decir que sea igual. Pero si vos mirás, por ejemplo, el cronista comercial de ayer, el diario El Cronista, sí, y mirar La Nación de hoy, vas a ver que, filtrado entre líneas, están informando del comienzo de un retiro de depósitos de los bancos. Sí. ¿No es cierto? Eso que tanto estuvieron negando. Sí. Y esto explica en gran medida por qué las acciones de los bancos en Nueva York han caído casi un 60%. Sí. Quiere decir que si decimos que la crisis del 2001, una gran corrida bancaria que llevó al corralito, ya estamos pasando de la corrida esta al dólar a una salida de depósito de los bancos. Sí. Muy significativa. Sí. Jorge, yo te preguntaba respecto a la crisis, vos me decís, ¿hay similitud? Eso significa de que hay algunas cuestiones que se asemejan y otras no. Lo que sí yo veo es como que se ha generado indudablemente una enorme crisis social que empieza a manifestarse, y eso, que tiene que ver mucho con lo social, después termina trasuntando en lo institucional, en lo político, en lo económico, por supuesto. En lo político y en lo institucional ya es manifiesto. Claro. 2 cosas. Una diferencia entre el 2001 y ahora, que yo juzgo positiva desde el punto de vista popular, es la participación de las bases sindicales en la actualidad, a diferencia de lo que había ocurrido en 2001, en donde el protagonismo se lo llevó completamente el movimiento piquetero. Sí. Es decir, la organización de trabajadores desocupados. El otro día, cuando fue, habrá sido hace 48 horas, hubo un importante paro general de las centrales sindicales en el cordón industrial de Rosario.
Sí. Ahí no están las aceiteras, las químicas, las petroquímicas, probablemente la concentración industrial más importante del país. La intervención del movimiento obrero, por lo menos de sus bases, ¿no? Sí. Y lo mismo ocurrió ayer o anteayer en Santa Cruz. Hoy va a haber una importante manifestación sindical en Córdoba, que ya tuvo una manifestación de docentes universitarios con decenas de miles de personas. Quiero decir, el hecho de que el protagonismo lo esté jugando la clase obrera argentina, los trabajadores sindicalizados, sí, es una diferencia con el 2001, positiva para las perspectivas del movimiento popular. Sí. Es verdad lo que estás diciendo, hay una actitud proactiva en función de tratar de exigir respuestas que indudablemente no llegan. El gobierno está terminado, vos sentís que como que el gobierno... Bueno, lo que ocurrió el domingo es interesante. A ver. Porque, no sé si te diste cuenta, el domingo desfiló todo el mundo por Olivos. Fue una cosa increíble, ¿sí? Ofrecían cargos, se los rechazaban, ¿sí? Claro. Con lo cual, lo que salió de ahí es una especie de remedio, y ha habido un cambio en el gobierno de Macri. Macri está más aislado de lo que estaba antes del domingo, como consecuencia de la crisis. Sí. Porque mientras todo el mundo le dice, mire, Macri, amplíe su base política, incorpore peronistas, incorpore radicales, etcétera, él hizo lo contrario, se replegó. ¿Por qué? Porque Macri está jugando la carta de presentarse a elecciones en el 2019. Y entonces está condicionando el plan económico a ese objetivo, que es el objetivo de la camarilla de Macri. Sí. El conjunto de la clase capitalista del país, de los partidos políticos, le dicen no. E inclusive dentro de Cambiemos le dicen, mira, viejo, renuncia a ser candidato, Cambiemos que presente otro, bueno, eso ya no me interesa, pero quiero decir, renunció a ser candidato y encara esta crisis sin el condicionamiento de que vos busques ser candidato para reelegirte en el 2019. Sí. Entonces ahí lo que ha ocurrido es que él no aceptó a Pratgay, no aceptó a Melconian, no aceptó a los radicales, no aceptó poner a Frigerio o a alguien importante en un ministerio más importante, incluso peronistas, y por lo tanto se ha replegado sobre el equipo que quiere conservar el gobierno después del 2019 y que está dispuesto a hacer cualquier cosa en función de ese objetivo. Y no en darle una salida a esta crisis. Por eso digo, ¿vos crees que él está convencido de que las chances de él se acrecientan conformando un gabinete que sea pro puro como este, porque no tiene ni radicales? No, yo no creo que él piense que se acrecientan. Esta es una medida desesperada. Ah, bueno, por eso. Sí, no, acrecentar no, porque para mí no tiene... inclusive los indicadores y las encuestas están indicando una caída de intención hacia Macri absolutamente fabulosa. Sí. En el momento, si hoy hubiera elecciones, sale cuarto o quinto. Pero por eso digo, a ver, teniendo en cuenta todo esto y teniendo en cuenta precisamente la caída estrepitosa de la imagen del presidente, digo, en un país hiperpresidencialista como este, una debilidad presidencial, ya lo vivimos con De la Rúa, ¿no? Digo, ya que estamos haciendo similitudes con el 2001, es decir, un presidente debilitado, sin consenso, provoca indudablemente un montón de crisis que no son solamente institucionales, sino que después se trasundan en lo social y demás. Digo, hoy estamos viendo que hay saqueos, el gobierno pretende endilgar la responsabilidad de todo esto, no haciéndose cargo de nada, por supuesto, a un determinado sector político. Sí, el gobierno tiene una gran capacidad de exculparse, de sacar las culpas de bueno, pero también significa que está armando un esquema represivo, porque hoy escuché en la radio que habían investigado los WhatsApp. Sí. Ahora, yo no soy un experto en informática, pero yo creí que los WhatsApp estaban no eran públicos, quiero decir, nadie puede entrar a tu WhatsApp. Sí, claro. Por lo tanto, han hecho un trabajo de espionaje en los WhatsApp, lo cual implica una violación descomunal
de los procedimientos y de las normas establecidas en las redes sociales. Sí. ¿Me explico? Esto no lo hizo todavía nadie. No. Trump, sí. Ni Trump en Estados Unidos. Yo no leí nada que sea infiltrarse en los WhatsApp. ¿Cómo analizás el apoyo? ¿Cómo analizás el apoyo de Trump, que lo hizo de manera manifiesta hacia Macri? Bueno, ahí tengo varias cosas para decirte. En primer lugar, ¿por qué Macri recurre a Trump? Por ese objetivo que te dije, es decir, así como fue al FMI, para ver si le dan la plata y poder seguir en carrera para la reelección o para presentarse en el 2019, ahora lo hace con Trump después del fracaso con el FMI. Bueno, ese es un punto. El otro punto es que Trump no le dijo que le va a dar plata. Ahí mismo le dice, mira, ponete de acuerdo con el FMI. Y el FMI está discutiendo los condicionamientos para darle adelantos, no se sabe cuáles. Y el último punto, que espero que esto repercuta, es el siguiente. En el año 2017, el gobierno dictó un decreto, un decreto presidencial, que lo autoriza para ofrecer como garantía de los préstamos internacionales la reserva de vaca muerta, la reserva de litio en Jujuy y reservas minerales en general. Sí. ¿No es cierto? Entonces, en el marco de esta pelea de Estados Unidos con China, si Trump le da un préstamo del Tesoro a Argentina, le va a pedir como garantía esa reserva. Claro. Y en este punto, Macri se parece a Maduro, porque Maduro ha establecido un sistema digital llamado Petro, ¿no es cierto?, que tiene como garantía a las reservas petroleras venezolanas en la cuenca del Orinoco. Así que vos te das cuenta que estamos en pleno caos como en Venezuela, no por Maduro sino por Macri, y los dos actúan entregando las riquezas naturales como prenda del endeudamiento internacional. Claro. Si él llegara a ser este tipo y diera ese tipo de prenda, acá va a haber una rebelión popular. Porque volveríamos a un estatuto colonial que creo que nunca tuvimos en la historia. Pero vos una vez me lo dijiste esto. Vos me dijiste que en algún momento, es decir, esto iba a pasar y que Macri iba a entregar territorio, soberanía a cambio, ¿sí? Digo, y esto... Bueno, pero es un decreto del propio Macri que lo autoriza a hacer una cosa de este tipo. Y hay un proceso judicial abierto por usurpación, o como diría, por usurpación de los poderes del Estado, porque sí. El decreto no puede entregar, digamos, todo este tipo de cosas. Pero ese decreto existe y ha sido claramente divulgado, de modo que un acuerdo con Trump implicaría un golpe político descomunal que creo que uniría a muchos sectores sociales contra el gobierno, porque ya te digo, es un estatuto colonial absolutamente insoportable. Jorge, digo, a la economía, dicen los que conocen y que vos sos uno, se le responde con política. Digo, los problemas económicos hay que resolverlos, entre otras cosas, con mejor política. Indudablemente no estamos en el mejor momento político porque el oficialismo está totalmente debilitado y la oposición se está armando. ¿Sí? No hay una oposición, no hay nadie que capitalice todo lo que pierde el gobierno. ¿Sí? No hay una figura que vos digas es este. Digo, está todo el mundo discutiendo. El próximo martes se reúnen los gobernadores con Macri, nada más que para la foto, decir que de ahí tampoco se puede sacar nada. ¿Cómo lo ves políticamente el tema? Sí, creo que el tema ya es una crisis política. Estuve en un programa en Crónica y hace 2 semanas y dije que la crisis es de tipo política. Por eso nosotros desde el Partido Obrero planteamos que el gobierno tiene que ser reemplazado y que hay que votar una asamblea constituyente que se haga cargo de los poderes del Estado. Porque acá hay que tomar medidas radicales, profundas, muchas de las cuales la Constitución actual y la justicia, etcétera, no la habilitan. Es decir, hay que recurrir al pueblo para que tengamos un gobierno con plenos poderes, pero un gobierno electo, un gobierno bajo la forma de una asamblea constituyente, para tomar medidas profundas. Por ejemplo, los bancos son un canal de fuga de capitales. Eso tiene que ser nacionalizado. O sea, ahí el torniquete hay que aplicarlo a fondo, porque lo que estamos discutiendo en este momento es la bancarrota del país. Claro. A ver, no estamos discutiendo
una medida económica aislada, más o menos grave o no. Acá estamos discutiendo la bancarrota del país. Hay entrevistas a economistas ortodoxos que afirman que vamos a una cesación de pagos. El gobierno achica, dice que va a tener un déficit cero primario, pero el déficit primario es un poroto. El déficit principal es el financiero. Claro. ¿No es cierto? Este año hay que pagar unos 35.000 millones de dólares solamente por intereses. Sí. Eso no lo atiende, esos cree que lo va a pagar con el FMI y el FMI no se lo va a pagar. No, yo creo que Además, sí. Una cantidad de fondos internacionales que le prestaron al gobierno, confiados en que iba a estabilizar el dólar, que han salido con pérdidas fabulosas. Me refiero a los tres más importantes del mundo. Uno llamado Templeton, al cual está ligado Caputo y el vicepresidente del Banco Central Cañonero, que fue funcionario de este fondo, BlackRock y el más importante del mundo, que se llama PIMCO. Ajá. Por estos tres fondos, peleados con el gobierno porque le han hecho perder, según el Financial Times, solo Templeton perdió 1.500 millones de dólares. Nadie va a financiar a Argentina. ¿Cómo se llama ¿cómo se llama el tercero que me mencionaste? Son Templeton, sí, BlackRock y PIMCO. PIMCO. Ah, ok. PIMCO, el dueño de PIMCO o el gerente o el funcionario máximo se llama Paulson y es el que tiene la mayor cantidad de activos financieros de todo el mundo. Claro. Luego que hicieron un acuerdo con esta gente, nombraron a Cañonero en el Banco Central. Sí. Es un funcionario. Sí. Inclusive lo está acompañando a Duhovne en este momento, ¿sí? Exactamente. Ah, claro. Viajó con Duhovne. No viajó Caputo y viajó él, ¿sí? Viajó Cañonero. Y una última cuestión es lo siguiente: ni Caputo ni Cañonero están habilitados para nada, porque el presidente y el vicepresidente del Banco Central necesitan el voto del Senado. Claro. Y esta es una designación a dedo de Macri, es decir, que funcionarios que están incorrectamente en su lugar están decidiendo el destino del patrimonio, de los ingresos de 44 millones de personas. Jorge, la última. Claudio Lozano presentó una denuncia penal contra Macri, Peña, Duhovne y demás en relación precisamente al acuerdo con el fondo. Es decir, esto lo tiene el juez Ercolini, el fiscal Dilelo amplió precisamente las acusaciones. ¿Vos crees? Bueno, ¿qué opinión te merece el tema? No, bueno, quiero decir, los fundamentos están muy bien. Sí. Porque el presupuesto del año 2018 no contempla ninguna de estas medidas. Claro. Entonces, ¿desde cuándo el presidente puede habilitar gastos, contraer compromisos de un tipo o de otro al margen del presupuesto nacional? Tiene que ir al Congreso y decir, mire viejo, me equivoqué en esto, por favor votenme un gasto mayor de esto o créditos que no están contemplados en el proyecto que ustedes votaron. Esto determina que el proyecto que están discutiendo con los gobernadores ahora no tenga ninguna importancia. Claro. En Argentina, ninguna importancia. En Argentina vamos a presentar un proyecto que dice cualquier cosa, a nadie le importa nada. El proyecto por ejemplo, que está en vigencia ahora, no el proyecto, la ley de presupuesto que está en vigencia ahora preveía una inflación del 17%. Claro. Farsa. ¿Se le fue todo de las manos? ¿O realmente son tan ineptos que pueden generar este tipo de cosas? ¿No? Porque errarle por 25, la inflación se va a anclar en 42%, ¿sí? Ellos pensaron una inflación del 15, 17, por lo tanto, estamos en un momento realmente complejo, precisamente por todo esto, ¿no? Sí, de todos modos acá quiero meterte un tema que es fundamental. Sí. La crisis es internacional. Sí. Es decir, vos tenés países como África, Rusia. Sí, pero ninguno. Es decir, hay ninguno con este nivel. Quizás Turquía está en una situación muy grave, pero vas a ver que se van a ir agravando. La situación de Brasil empeoró considerablemente. Sí. Ojo que Brasil tiene un déficit financiero incluso mayor que el de Argentina. Es decir, pago de intereses al exterior, etcétera. Sí. Entonces, cuando digo crisis internacional, no quiero decir que no, la culpa la tienen los de afuera, porque lo mismo dicen los turcos. No, yo no tengo la culpa, la tienen los de afuera. La culpa es de Macri, dicen en Turquía. Y acá escuché un funcionario que dicen que la culpa es del presidente turco.
Claro. Es tontería. Sí. Pero Argentina, Turquía y todos esos países están en el mercado mundial. Entonces vos tenés una crisis internacional que ellos no previeron, ¿no es cierto? Sí. Y que de golpe les ha golpeado, y que como va a seguir golpeándoles cualquier plan financiero que hagan, se lo va a llevar el viento. Acá tiene que haber una intervención enérgica del Estado, ¿no es cierto? Yo te di el ejemplo de la nacionalización de los bancos, intervención, controles, participación del movimiento obrero. Bueno, fundamentalmente porque esto es un sacudón que reúne dos cosas: un gobierno que se endeudó como nunca antes y ahora es vulnerable a la cesación de pagos, y una crisis internacional que va en la misma dirección de una cesación de pagos. Claro. Yo te vuelvo a insistir, el problema ahora es político. ¿Qué quiere decir que es político? Que depende, la salida de este país depende de quién tenga el mando del país. Y nosotros proponemos que se vaya Macri y que una asamblea constituyente se haga cargo del país. El planteo que están haciendo muchos sectores de oposición, no, esperemos al 2019, esperemos al 2019, es jugar con la salud, la vida, los ingresos de millones de familias. Jorge, te mando un abrazo, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Jorge Altamira.